Bueno, ahí ustedes pueden ver una zona del país que es el sur de Córdoba, el norte de la provincia de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Son datos catastrales que están publicados eh, en Internet, ¿sí? Y bueno, un poco la presentación apunta a ver, a estudiar las formas de presentación de estos datos de manera homogénea eh, y para todo el territorio nacional, a los efectos de que tengan mayor visibilidad y de que sean ampliamente utilizados, ¿sí? Bien, como soporte de políticas públicas. El contenido de la presentación, lo que vamos a ver son los datos básicos y fundamentales de una IDE. Vamos a explicar a qué se llaman datos básicos y fundamentales. Vamos a ver también el marco de las políticas públicas, porque precisamente el uso está apuntando a ese ámbito, digamos, de acción. Eh, Después veremos el contexto y el enfoque de la presentación y los tres ámbitos en el cual se desarrolla, que es el ámbito de los organismos productores, el ámbito de presentación, acceso y descarga de datos, el ámbito de los usuarios, finalmente un camino posible en el sentido de cómo homogeneizar todos estos recursos que están disponibles para armonizarlos y de alguna manera ponerlos en común en una IDE a los efectos de eh, que se pueda hacer un uso a través de las jurisdicciones de los datos, ¿no? Y de manera homogénea. Y finalmente, bueno, vamos a tener unos comentarios finales obviamente son opiniones personales acerca de este tema que quería compartir con ustedes. Bien, eh, en la web de la IDERA ustedes tienen, ahí está citada la fuente, cuáles son las consideradas capas fundamentales, ¿no? Bueno, el marco de referencia geodésico, los límites, las elevaciones, catastro, hidrografía, asentamiento humano, infraestructura y nombre geográfico. Concretamente, también hay que recordar que en el artículo 1 de la Ley Nacional de Catastro se hace referencia a que es una componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales de Argentina, ¿sí? Los datos que generan los organismos catastrales. Bien, dicho esto, eh, también tenemos en el plano internacional, tenemos reconocimientos de la capa de parcelas como fundamentales, tanto a nivel regional, por caso del IPGH, como a través de Naciones Unidas, ¿sí? Que en esos documentos donde ustedes ven los links, después en su casa los pueden consultar con tranquilidad, están expuestos como una capa de datos fundamentales, la capa de los datos que generan los organismos catastrales, ¿sí? Eh, y bien, ¿qué son los datos básicos y fundamentales? En el contexto de la CIDE, digamos, donde acceden una multitud de usuarios a consultar y utilizar los datos publicados, eh, los datos catastrales son como una referencia, ¿sí? Que se pueden utilizar para múltiples actuaciones sobre el territorio, ¿sí? Por caso, seguridad pública, geomarketing, etcétera. Más adelante vamos a ver bien cuáles son todas las áreas de aplicación, no todas, sino algunas. También se utilizan como localizadores de geoinformación, se utilizan como base para el agregado de contenido temático a las parcelas. Por ejemplo, una capa de direcciones, nosotros la podemos vincular al objeto parcela que está en la capa de referencia para vincular el dato que nosotros estamos creando. Y también es una base para generación y mantenimiento de otras capas. Por ejemplo, en este caso, pensar las infraestructuras públicas, ¿no? Las redes de servicios públicos, sean
redes de telecomunicaciones, redes eléctricas, etcétera, ¿sí? Necesitan como base la capa de datos catastrales para desarrollar sus propios datos para sus propios fines, ¿sí? También otra aplicación en este contexto son todas las vinculadas al planeamiento urbano y rural. Bien, el marco de las políticas públicas. Para que exista una política pública debe existir digamos, una necesidad social, un problema. Además, unas habilidades o capacidades del Estado y una respuesta a través de política pública, ¿sí? Pero es preciso diferenciar qué es política y qué es gestión pública, que son dos cosas distintas, ¿no? Las políticas públicas están más ligadas al aspecto de planificación, a lo estratégico, y la gestión pública está más vinculada al aspecto operativo y a la ejecución de políticas públicas, ¿sí? El diseño de políticas públicas requiere muchos insumos en materia de datos, ¿sí? Para el caso de muchos datos que son interjurisdiccionales, cuando estamos tomando como fuente de publicación a la IDEA, por caso los datos catastrales que son originados en cada una de las provincias, es fundamental que los datos de partida se encuentren adecuadamente homogenizados, estandarizados y estructurados. Y también por qué presentar en un continuo esos recursos, ¿no? Porque hay un hecho que es notorio: los problemas medioambientales trascienden, por ejemplo, los límites de la provincia. Eh, por decir algo, podemos tener presente todos los acontecimientos que están relacionados al cambio climático, y esos datos es muy importante que se presenten como un todo, ¿no? Hay otros aspectos que están relacionados con la política abierta, la política de datos abiertos, que abren la puerta para que otros actores puedan utilizar esos recursos de información eh, que se publican en la red, ¿sí? Concretamente en las infraestructuras de datos espaciales. Eh, En cuanto al tema de las aplicaciones, bueno, es conocido por todos, digamos, que las aplicaciones características del catastro es en el ámbito de la seguridad jurídica y la fiscalía inmobiliaria, después también en la planificación urbana y rural, y bueno, después tenemos otra serie de aplicaciones que no son tan corrientes, pero sí que son de base, digamos, necesitan la base del catastro para desplegar para desarrollar sus propios datos y desplegar sus propias políticas, como por ejemplo a nivel de asentamientos informales, en todo lo que tiene que ver la regularización y el mejoramiento de lo que, bueno, hoy se conoce como barrios populares, el tema de las políticas del campo, en la agricultura, el tema del desarrollo de las infraestructuras, el tema del medio ambiente, como citaba recién, la gestión de los bienes del Estado, la gestión de riesgos y de desastres. Recién hacíamos referencia al cambio climático y eso nos referíamos. Y bueno, todo esto tiene que ver con un poco con la política de Naciones Unidas en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales esos 17 objetivos, la gran mayoría están vinculados al tema territorial. Por eso es tan importante disponer de esos datos y utilizarlos de la manera más racional y adecuada posible. Y que obviamente para el usuario también sea muy fácil de acceder, ¿no? Sobre todo en los casos que se puedan generar emergencias. Bien, el contexto y enfoque de la presentación es el siguiente. Nosotros tenemos un ámbito que es el de los organismos productores. Por caso nosotros estamos nos refiriendo a los catastros de las provincias, ¿no? Que generan unos conjuntos de datos y que esos conjuntos de datos luego son publicados en las IDES provinciales, en la IDERA nacional, ¿sí? Para publicar esos datos, bueno, existen unas reglas determinadas,
y luego tenemos un ámbito de presentación de esos recursos para el acceso, para la visualización y para la descarga también, a través de una serie de servicios que son utilizados en aplicaciones, y ese es el ámbito de los usuarios. Para los fines de la presentación, este ámbito está destacado porque es el más importante, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Tomando el ámbito de los organismos productores y enfocándonos en los datos, siempre tenemos que mirar cómo se generan, o sea, a partir de qué fuentes, cómo se estructuran, cómo se gestionan. Y si consideramos los datos más allá de los usos administrativos tradicionales, ¿sí? Los usos que normalmente a una base de datos se le da dentro del organismo catastral para las tareas cotidianas y rutinarias de todos los días, tenemos que pensar cómo se difunden. Hoy tenemos las infraestructuras de datos espaciales. Habíamos hablado de las reglas. Ahí hay que publicar con unas determinadas reglas. También hay que establecer determinadas restricciones que no siempre están del todo claras, que tiene que ver con la licencia de los datos, ¿no? Todo aquello que el usuario puede hacer o no hacer con los datos. Generalmente se trata de entregar datos, de utilizar licencias en formato abierto, pero reitero, eso no siempre está explícitamente claro en los conjuntos de datos publicados, y también los criterios de usabilidad, ¿no? Que son la regla no escrita, que todo ese ámbito es el que nos permite desarrollar un acercamiento hacia los usuarios para conocer cuáles son sus necesidades y llegar con una solución que contribuya a que esos datos se utilicen en las más diversas aplicaciones. En cuanto al ámbito de presentación, acceso y descarga, bueno, tenemos todos los requisitos de interoperabilidad, ¿no? El primero es el marco de referencia geodésico, digamos, si vamos a poner datos geoespaciales en común, interjurisdiccionales, tenemos que pensar en que todos tienen que estar referidos al marco POSGAR 07. Eso en la actualidad no sucede. Hay provincias que todavía mantienen sus capas de datos en POSGAR 94 y algunas en POSGAR 98. También tenemos una serie de estándares, básicamente los servicios de mapa, WMS, y los servicios de elementos, el WFS. Hay también otros servicios estándares. También tenemos que hablar de metadatos y de formatos de archivo, ¿no? Cuando se publican datos que ya no son, no en forma de servicio, sino para descarga, los formatos utilizados tienen que ser los formatos estándares de la industria, ¿sí? Para que puedan ser consumidos por cualquier software. Bien, ya si pensamos en datos interjurisdiccionales, todo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo integramos esos datos, ¿no? A nivel de contenido, a nivel de calidad, a nivel de presentación y también a nivel de actualidad. Bien, cuando hablamos de los usuarios, incluimos a los organismos públicos, pero también a las empresas privadas, o caso puede ser las empresas que gestionan infraestructuras, redes de servicios, profesionales y ciudadanos en general, ¿no? Hay un gran potencial, como les decía al principio, hay una gran cantidad de datos publicados en la web en la actualidad, pero tenemos también algunas dificultades, ¿no? En general existe bastante poco acercamiento a los usuarios, eso determina también que haya un escaso uso práctico de los datos publicados, y también una ausencia de estrategias gubernamentales para desarrollar la cadena de valor, ¿no? Y eso tiene también un impacto en la usabilidad de los datos como fuente de generación de información y conocimiento, ¿sí? La cadena de valor, ahí la ven en el gráfico que está ubicado a la derecha del texto.
Nosotros tenemos, tenemos generación, tenemos un aspecto de generación de datos, un aspecto de estructuración, un modelo de datos, un aspecto de gestión, de mantenimiento. Después tenemos el aspecto de armonización y homogenización, el aspecto de documentación. Esos datos, si nosotros los vamos a publicar, tenemos que publicarlos documentados, esto es usar metadatos. Para los metadatos también hay estándares, y tenemos después las plataformas tecnológicas, ¿no? Para la puesta en común, y a partir de ahí los usuarios acceden a los datos para consumir y aplicarlos a sus propias necesidades. Eh, el ámbito de los usuarios. Tenemos una, una, una necesidad, digamos, ¿no? De relevar cuáles son las demandas del sector, tomando casos representativos, seleccionando en todos los sectores, ¿no? Seleccionando, por ejemplo, sector inmobiliario, las eh, pueden ser los bancos, pueden ser las empresas de seguro, pueden ser, por ejemplo, también el sector, digamos, la parte que se gestiona los recursos naturales, medio ambiente, etcétera, ¿sí? Eh, ¿Por qué necesitamos, digamos, un poco procurar ese acercamiento a las necesidades de los usuarios? Para determinar un conjunto de especificaciones y recomendaciones que sirvan para armonizar u homogeneizar los datos catastrales y territoriales generados en cada una de las provincias, ¿sí? Ahora bien, el hecho de que ese acercamiento se produzca no quiere decir que nosotros, o que los organismos catastrales, mejor dicho, quienes son los que reciben esas demandas, deban generar los datos de manera tal de, de satisfacer absolutamente todas las necesidades que tiene ese sector. O sea, hay una realidad, que es la realidad de los propios estados, de los recursos que tiene cada una de las dependencias catastrales en las provincias, y hay que ver de lo deseable que es lo posible, y hay que evaluar también los costos y beneficios, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Como comenté al principio, que los datos catastrales sean ampliamente utilizados como insumo en la gestión pública, también en la privada, y en el desarrollo de políticas gubernamentales. Bien, eh, aquí un camino posible, digamos, ¿no? En primer lugar, ¿qué decir? Que no hay que reinventar la rueda. eh, Habría que definir un denominador común, un contenido, un modelo mínimo de datos, ¿sí? Donde habría que especificar lo obligatorio y recomendar lo que sea optativo, ¿sí? Tenemos para hacer ese trabajo un montón de estándares, por eso hablo de no reinventar la rueda, que ya están a disposición, que nos pueden ayudar en esta tarea. Son todas normas internacionales, casi todas estas normas tienen, bueno, están publicadas ahí están publicadas las que están actualizadas. No todas ellas están actualizadas en idioma español, pero las versiones anteriores igual pueden servir. Eh, por citar, dentro de estas normas está la ISO 19131, que está relacionada con la especificación de un producto de datos, la ISO 19152, que es el modelo en el ámbito de la administración del territorio, y la ISO 19157-1, que salió el año pasado, que es sobre calidad de los datos, la parte 1 de requerimientos generales, ¿sí? También tenemos un compendio de mejores prácticas publicados por el Consorcio Geoespacial Abierto y el consorcio de la World Wide Web respecto a la publicación de datos espaciales en la web. ¿No? Son todos recursos que nos pueden ayudar y nos pueden facilitar la tarea de desarrollar las especificaciones, las recomendaciones y también la publicación de los datos, ¿no? Con todo el conocimiento que hay resumido en todas esas
eh, publicaciones que les acabo de citar. Bien, pero aquí hay un problema, ¿no? El problema está que hay que, de alguna manera, hay que generar una transformación de los datos existentes. O sea, el hecho de armonizar los datos de todas las jurisdicciones o homogeneizarlos no implica capturar nuevos datos, ¿sí? O sea, el poner en tensión a los organismos catastrales que ya tienen bastantes problemas y bastante tarea todos los días para, para ocuparse de esta tarea que también de esta misión que también es importantísima, ¿no? Pero lo que hay que ser realista, es una tarea que tiene implica un trabajo adicional que tiene un costo, ¿no? Porque para homogeneizar los datos de alguna manera hay que eh, transformar lo que uno tiene, digamos, como recurso, ¿no? La base de datos con la cual está en producción, digamos, ¿no? Está en mantenimiento de datos. Bien, respecto al contenido mínimo común, aquí hay un montón de signos de pregunta. Ustedes verán que un poco el intento es producir una especie de reflexión, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay algunas cosas que no entran en discusión, como el tema del marco de referencia geodésico, pero bueno, el resto de los temas, sobre todo eh, la geometría que tiene que estar perfectamente definida, como elemento polígono, como elemento multipolígono, también el tema de los atributos. Eh, si dentro de esas especificaciones vamos a incluir las relaciones espaciales o no, por ejemplo, si vamos a permitir huecos y superposiciones, y también cuál va a ser el modelo de calidad que se va a utilizar, eh, es decir, los elementos son totalidad, básicamente consistencia lógica, exactitud posicional y exactitud temporal. También habrá que definir, como mencioné anteriormente, qué es obligatorio y qué es opcional. Dentro de lo que es obligatorio serían las especificaciones y lo opcional serían las recomendaciones, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones son temas que se tienen que ver dentro del marco de análisis en el momento de establecer ese común denominador para homogeneizar los datos catastrales. Bien, y ya llegamos a la parte final. Eh, Aquí, bueno, yo traté de un poco de indicar algunas cuestiones, algunas reflexiones personales que me parecen pertinentes y que pueden servir para pensar, para avanzar eh, en la senda de disponer de un catastro interjurisdiccional, de un parcelario continuo nacional. En primer lugar, tenemos que tener una estrategia, ¿no? ¿Sí? Con actividades, procesos, los recursos y las buenas prácticas, ¿no? Y sobre todo incluir en esta estrategia una sostenibilidad a largo plazo. De nada vale que nosotros terminemos con el proyecto o que los organismos catastrales terminen haciendo el proceso de colaboración para, para integrar los recursos en una capa continua a nivel nacional y después ese trabajo no pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Ahora bien, como les decía, como ya hay muchos recursos que están disponibles, hay que pensar en soluciones sencillas como un primer paso, ¿sí? Eh, También lo que uno tiene que tener en cuenta que la armonización de los datos catastrales provinciales puede contribuir significativamente a su seguridad, pues, puede generar un incremento muy importante de su uso, ¿no? Eh, También recalcar cuando hablamos del ámbito del usuario, esta necesidad de acercarnos a, bueno, cuáles son qué pensamiento tienen acerca de los datos, de qué manera se pueden suministrar para que, eh, digamos, los usuarios
del ámbito del sector, tanto el sector público como el sector privado, puedan explotarlos mejor en sus propias aplicaciones. También hay una necesidad, entiendo, de analizar, digamos, una, una- o darle forma, digamos, forma, digamos, explícita, digamos, a una política de datos abiertos, ¿no? Muchos casos, como les decía, los datos están publicados, pero no hay licencia interpuesta, entonces no hay posibilidad muchas veces de saber qué es lo que el usuario puede hacer o dejar de hacer con los datos. Y por último, tener presente que el valor de los datos depende de su uso, o sea, los datos que no se usan no tienen de hecho ningún valor, ¿no? Y que el todo es más que la suma de las partes. Esa es la parte conclusiva final. Eh, bueno, ya hemos concluido, espero que estemos bien con el tiempo y bueno, ahora espero sus consultas. Pregunta, Bien. dice Adriana, buenas tardes, en temas de datos abiertos, ¿existe integración entre las diferentes instituciones y está articulado en las políticas públicas? Eh, bueno, en realidad yo lo que observo es que en algunos casos, en algunas provincias, los datos están publicados con una licencia generalmente de Creative Commons, que básicamente lo que implica esa licencia es un reconocimiento de la autoría, digamos, ¿no? Si yo voy a utilizar esos datos para hacer algún trabajo, debo citar la fuente de donde provienen, pero después puedo utilizarlos para cualquier tipo de finalidad, incluso comercial, ¿no? Porque, bueno, una política de datos abiertos incluye esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, no hay una, en el ámbito nacional, perdón, eh, no sé si a eso se refería la, la persona que hizo la pregunta, no me acuerdo del nombre, ¿me lo podés repetir, por favor? Adriana Marcela, Adriana, bueno, no lo, claro. no especifica. Eh, Bueno, mirá, creo que en el año 96 se sancionó, perdón, en el año 96, en el año 2016 se sancionó una ley nacional de acceso a la información pública, eh, que hace referencia específicamente a los datos abiertos. Teóricamente, a esa política deberían adherirse todos los organismos del Estado Nacional, ¿no? Que producen datos. Después, reitero, en particular, eh, hay casos como los que te mencionaba, si mal no recuerdo, creo que la provincia de Buenos Aires publica con una licencia Creative Commons y también la provincia de Córdoba estaba también utilizando la misma licencia como, como herramienta, digamos, para que los usuarios conozcan el alcance, digamos, como les decía, de lo que pueden hacer o no hacer con los datos publicados. Pero no un marco explícito a nivel jurisdiccional. No estoy en conocimiento de que alguna legislatura haya sancionado alguna ley específica acompañando esta iniciativa a nivel nacional. Bueno, ahí amplía, dice, es que el caso de Colombia desde COMPES, pero hay Sí, una brecha amplia entre la política y la implementación, es decir, la carta de navegación, pero estar todos los actores en línea es una de las metas de la organización del territorio. claro. Bueno, el caso de Colombia tiene un modelo nuevo, digamos, de gestión para el catastro, ¿no? Y bueno, como todos los dolores son dolores de parto, digamos, ¿no? Hasta que eso se pueda concretar es que un tiempo de maduración que tiene que también pasar por lo institucional para que pueda progresar. Pero más allá de eso, nosotros estamos hablando acá del caso argentino, digamos. Aquí hay una tradición catastral de muchos años.
y, y las, y las y los catastros, muchos catastros provinciales ya están publicando datos en la IDE, en sus IDE provinciales, en la IDE nacional, y esos datos ya están a disposición, se pueden ver, están las jurisdicciones completas, tanto las parcelas urbanas como las rurales. Hay provincias que están completamente cubiertas, digamos, ¿no? Tienen toda su extensión territorial con cobertura, así que ya esa situación acá existe, digamos, ¿no? Entiendo que en Colombia es un proceso más incipiente, si bien tiene desarrollos, algunos desarrollos que son muy buenos en algunas ciudades. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Bogotá, pero bueno, no a la escala nacional, ¿no? A la escala nacional por ahí el- la, la- la- la situación es muy diferente a la nuestra, entonces no son equiparables. Bueno, en principio, Leonardo, no habría más preguntas. Si te parece, Leonardo, y querés dejar tu correo para si alguno tiene alguna consulta en particular, lo puedes hacer Sí, ahí en el chat. Así que, bueno, te agradezco nuevamente. muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos.